Listo. Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la asesoría de desastres e intoxicaciones. El contenido de esta clase es bastante largo. Vamos a ver dos temas bastante amplios. Tenemos lo que son intoxicaciones, el manejo general de las intoxicaciones, atención específica, prevención de intoxicaciones. Uy, eso me olvidé de borrar. Picadores y mordeduras, prevención, emergencias y desastres, clasificación, tipos de desastre, ciclos del desastre, triaje y tipos, que es bastante importante, y la Brigada de Defensa Civil. Primero vamos a empezar con intoxicaciones, mordeduras y picaduras también. Vamos a ver algunas definiciones. Tenemos que tener en cuenta tres definiciones importantes. Aquí lo que es intoxicación, tóxico y veneno. ¿Listo? La intoxicación es una reacción del organismo a la entrada de una sustancia tóxica, el cual es el veneno. Ya veremos cuál es la diferencia entre tóxico y veneno. Y esta entrada va a causar algo nocivo hasta la muerte en nosotros, ¿listo? Esta reacción tóxica va a variar según edad, sexo, estado nutricional, vía de penetración, cómo ha entrado en nuestro organismo y la concentración en la que se ha ingerido este tóxico. El tóxico es cualquier sustancia sólida, líquida, gaseosa que en concentraciones determinadas puede causar daño. Ojo, puede causar daño. No es que necesariamente un tóxico nos vaya a hacer una lesión o nos vaya a causar alguna enfermedad o la muerte. En cambio, el veneno es un tipo de tóxico que tiene la finalidad de causar daño. Entonces, la diferencia entre tóxico y veneno es que el tóxico puede causar daño si es que es consumido, bebido, inhalado en cantidades grandes y veneno es un tipo de tóxico, ¿listo? El cual tiene una finalidad de provocar daño. A ver, un poco de epidemiología de qué tanto se da esto. Ya, ahora sí. Nos comentan que 4% de las admisiones hospitalarias por toxicología requieren hospitalización porque en su mayoría son por tóxicos graves como, por ejemplo, insecticidas, los llamados órganos fosforados, y estos más que nada se ven en niños también. Y las sustancias frecuentemente implicadas en las intoxicaciones son sustancias limpiadoras, analgésicos, cósmicos, etcétera, porque son lo que más está a la vista, pues porque nosotros normalmente limpiamos, utilizamos estos líquidos, fármacos para limpiar y para tomar, ¿no? Un poquito de fisiopatología, que es lo que les mencionan en su clase, que los órganos fosforados, que son los pesticidas, como les mencionaba, inhiben lo que es la acetilcolinesterasa, que es una enzima importante en el sistema nervioso, que lo que va a hacer esta enzima es metabolizar la acetilcolina en dos productos diferentes. Entonces, al estar inhibida esta enzima llamada acetilcolinesterasa, se va a producir una acumulación de la acetilcolina, que es un neurotransmisor importante en nuestro organismo porque nos va a ayudar con la función del músculo esquelético. Entonces, si hay una acumulación de algo, ya sabemos que todo en la acumulación no es bueno. La acumulación de acetilcolina va a causar una hiperestimulación e interrupción de respuesta nerviosa, porque les digo que está conectado al músculo esquelético y también conectado al sistema nervioso central por el mismo hecho que es un neurotransmisor. Entonces, al haber esta reacción de hiperestimulación, se va a ver afectado el músculo esquelético y el sistema nervioso central, y a la vez se va a inhibir la esterasa neurotóxica, que es una enzima que mantiene la salud neuronal. Por lo tanto, lo que son las intoxicaciones van a causar un efecto en el sistema nervioso central y en los músculos esqueléticos. ¿Ok? Algunas causas de las intoxicaciones son dosis excesivas de medicamentos o drogas, o la mala administración de medicamentos, manipulación o consumo de plantas venenosas, almacenamiento inapropiado de medicamentos o veneno, o de sustancias que son para limpiar, por ejemplo, ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, por inhalación de gases tóxicos como el más conocido, el monóxido de carbono, y la utilización inadecuada de insecticidas, plaguicidas, cosméticos incluso también, pinturas, etcétera.
Las intoxicaciones se van a clasificar en minerales, vegetales y animales. Pues las minerales vienen de productos químicos, como por ejemplo son los fósforo, el cianuro, plomo, arsénico, etcétera. Los vegetales pues vienen de plantas como los hongos y las semillas. Y las animales pues por productos lácteos, leche, queso, por carnes, por productos marinos, etcétera. Son las típicas, ¿no? Las personas que son alérgicas, por ejemplo, a los mariscos, al pescado, etcétera. Y tenemos vías de intoxicación, cómo estas ingresan a nuestro organismo. Tenemos la forma respiratoria, la vía de intoxicación por piel, digestiva y circulatoria. Bueno, pues cada una, pues respiratoria ingresa por las vías aéreas, la piel, el contacto con el tóxico, digestiva nosotros lo consumimos y circulatoria, pues puede ser inoculado, como por ejemplo las picaduras de animales que van a producir una reacción alérgica, o la inyección de medicamentos, por ejemplo, sobredosis. ¿Cuáles son signos de alguna intoxicación? Por ejemplo, cambio en el estado de conciencia. Puede haber delirio, convulsiones e incluso hasta inconsciencia. Puede haber dificultad para respirar, vómitos y diarrea. Pueden haber quemaduras alrededor de la boca si es que ha sido la vía de intoxicación digestiva, en la lengua o en la piel. Mal aliento por las sustancias minerales ingeridas, como por ejemplo algunos de casualidad o bueno, a propósito beben querosene y pues se huele el aliento, el olor al querosene. Causas también miasis y midriasis. Bueno, miosis, perdón. La miosis es la contracción de las pupilas y la midriasis es la expansión de las pupilas. Entonces, a nosotros al verificar mediante nuestros instrumentos, vamos a poder verificar si es que este paciente está presentando tanto alguna de estos dos signos. Dolor de estómago y trastorno de visión no van a poder observar correctamente. Ahora, el manejo general de intoxicaciones, porque luego vamos a ver la atención específica de cada una de ellas, porque como les decía, son diferentes vías de intoxicación, por lo tanto van a tener diferentes manejos. Pero en general, el ABC de las intoxicaciones es evitar la absorción del tóxico, es decir, que nosotros tenemos que evitar que este pase al sistema de nuestro organismo. Entonces, si es que es posible, tenemos que evitar que ese paciente, bueno, favorecer el vómito, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. Después vamos a ver en qué casos se favorece el vómito y en qué casos no. ¿Listo? Favorecer la absorción del tóxico, es decir, que nosotros vamos a darle a este paciente un antídoto para que este tóxico no actúe. Entonces, tenemos que favorecer que el tóxico se una al antídoto, ¿listo? También aumentar la eliminación, como les decía, por orina, por vómito y antagonizar, es decir, siempre buscar el antídoto, buscar con qué ha consumido esta persona, con qué ha tenido contacto esta persona para poder brindar el antídoto correcto. Siempre actuar asegurando de mantener con vida al paciente y tratar al paciente, no tratar al tóxico. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros no podemos simplemente buscar, por ejemplo, un antídoto que vaya directo contra este tóxico, pero tal vez pueda causar un mayor daño al paciente. Siempre tenemos que tomar en cuenta todo lo que nosotros podemos observar. Y si el paciente está consciente, tenemos que hacer preguntas, qué ha consumido, a qué hora lo ha consumido, en dónde lo ha consumido, si en algún restaurante o lo ha hecho esto inconscientemente, por ejemplo. Ante la sospecha, siempre verificar el tipo de tóxico, cómo ha sido la vía de penetración y el tiempo transcurrido de la ingesta o del contacto. Revisar el lugar para evaluar lo sucedido, alejar a la víctima de la fuente, por ejemplo, si estamos en una situación en donde puede causar una intoxicación por vía aérea, pues siempre alejar al paciente de ese lugar, ¿no? Por inhalación de monóxido de carbono, que es la más conocida. Revisar el estado de conciencia, verificar respiración y pulso. Cuando veamos quemaduras en labios o boca, siempre administrar mucha agua, agua fría en general. Si el paciente ha vomitado, recoger la muestra para analizarlo, cuál ha sido el tóxico que está causando esta sintomatología, por ejemplo. Y cuando el paciente está vomitando, siempre colocarlo en posición boca abajo para evitar que el vómito sea ingerido de nuevo. Mantener las vías aéreas libres. Y si se sabe que el tóxico ingerido puede ser vomitado, tenemos que inducir el vómito, como les decía, introducir el dedo o una cuchara hasta la úvula para que ese paciente pueda vomitar. Y aquí sí.
Evitar provocar vómitos, sí. Nosotros vemos quemaduras en los labios y la boca. ¿Listo? Porque el vómito puede causar más lesiones por el mismo hecho de que estamos regresando todo, incluso hasta ácidos y el mismo tóxico. Si nosotros olemos que el paciente tiene aliento a querosene, a gasolina o a derivados, por el mismo hecho que el tóxico va a regresar. Las instrucciones del producto que lo indiquen, que no se tenga que inducir el vómito, por ejemplo, em, si vemos lo que ha ingerido el paciente, tenemos que leer siempre lo que dice el producto para evitar mayores daños. Si el paciente está inconsciente o presenta convulsiones, nunca inducir el vómito. Si es que ha pasado más de 2 horas de que ha consumido el tóxico, y si es que ha ingerido ácido sulfúrico, ácido nítrico y soda cáustica. ¿Ok? Mm. Ahora sigamos con la atención específica. Si es una intoxicación por vía respiratoria, si es posible, tenemos que cerrar la fuente que ha causado la intoxicación. Abriendo ventanas, puertas, como les decía, alejar al paciente del agente causal y siempre prevenir o atender el shock. Si es que este paciente ha estado en contacto con gas, quitar la ropa que está impregnada con este y cubrirlo con una cobija para evitar la hipotermia. Encender focos para poder verificar hasta dónde se ha expandido este gas, si es que se pudiera. Pero siempre hay que tener cuidado porque encender fósforos, más que nada fósforos, o velas, pueden generar explosiones. ¿Listo? Así que si es mejor una linterna de celular, muchísimo. Si en el caso de que haya un paro respiratorio, siempre tenemos que haber una respuesta de rescate. ¿Listo? Ahora, por monóxido de carbono. Más que nada se da cuando se libera este gas en habitaciones cerradas, en garajes con gas de carros, en cocinas con estufas de gas. Los síntomas, bueno, no sé si se lea bien porque está con un color muy clarito, pero si el paciente está consciente, lo que va a presentar es obnubilación, dolor de cabeza e incluso vómitos. ¿Listo? Si el paciente está inconsciente, la sintomatología que va a presentar va a ser flacidez, dificultad para respirar y coloración rosada. ¿Listo? Eso es lo que caracteriza a la intoxicación por monóxido. Y el tratamiento es apartarlo y llevarlo fuera del lugar, brindarle respiración asistida si es que lo necesita y siempre mantener la oxigenación al 100%. ¿Ok? Si la vía de intoxicación es cutánea, por piel, siempre aplicar un chorro de agua con la ropa puesta para eliminar el tóxico. Cada vez que nosotros estemos en contacto con el paciente, también nosotros utilizar guantes para evitar que nosotros también nos volvamos un paciente. Retirar la ropa mojada y continuar bañando al paciente para eliminar lo que tóxico. Y si es que el tóxico ha caído en los ojos, separar los párpados y lavar con agua durante 15 minutos. Eso también se ve mucho en lo que son los laboratorios de la universidad. Tenemos esos aparatos como la ducha o para el lavado de ojos. Aquí también se tiene que utilizar. ¿Listo? Por ejemplo, si es vía cutánea por insecticidas, como por ejemplo el consumo de frutas y verduras sin lavar, tocando estas frutas, estas verduras. Los síntomas que podemos presentar, pues, diarrea, salivación profusa, hipersecreción respiratoria, vómitos, paro respiratorio, fasciculaciones y temblores. El tratamiento, si es que se ha ingerido una fruta que contenga un insecticida, provocar el vómito y si ha sido en contacto con la piel, siempre agua y jabón. Vigilar signos vitales y la administración de atropina, que es un medicamento, va a reducir los efectos de esta intoxicación. Ahora, por vía digestiva. Cuando una persona se ha intoxicado por vía digestiva, nunca dar leche. ¿Listo? Siempre tenemos que también mantener la respiración. Si es que se pudiera provocar el vómito, como por ejemplo en el caso de alcohol metílico y etílico, y como siempre recoger muestras para análisis. Ahora, más que nada las intoxicaciones por vías digestivas a veces se dan por bacterias consumidas en la dieta o por el consumo excesivo de alcohol. Así que vamos a ver una de las más famosas que es causada por el bacilo de Clostridium botulinum, que es una bacteria.
Esta se va a desarrollar en condiciones anaerobias, es decir, que no necesita oxígeno para poder crecer y se encuentra en las conservas de carne, pescado y vegetales. La toxina botulínica de esta bacteria, 1 miligramo puede matar a 100 personas. Pero ¿por qué no se ha visto como por ejemplo una pandemia, una epidemia de esta intoxicación? Porque esta se va a destruir mediante la cocción de la comida. Es decir, que esta toxina botulínica no va a estar en alimentos cocinados. Por eso se recomienda siempre que consumamos alimentos cocidos, no tanto en término medio ni en tres cuartos, porque la carne, tanto de cerdo, las carnes rojas, de vaca, etcétera, pueden causar o pueden tener parásitos, bacterias, hongos, etcétera. Nosotros no sabemos de dónde proviene esta carne, por eso siempre tenemos que preferir consumirla cocida. Los síntomas dentro de 12 a 24 horas, lo que se va a presentar es dolor de cabeza y mareos, diarrea, que es la más común, es uno de los signos más comunes de intoxicación por alimentos, defectos en la acomodación de ojos, caída de párpados, dificultad para orinar, dificultad para hablar y debilidad en extremidades. Ya vemos que los síntomas son bastante fuertes, por lo tanto una administración mayor a 1 miligramo podría matar a esa persona. Y el tratamiento es siempre asistencia respiratoria. El antídoto ante esta bacteria es la antitoxina botulínica. O sea, no es tan difícil de saber cuál es el tratamiento del botulismo. Y siempre una terapia de soporte. Si ha habido una intoxicación alcohólica aguda, esta va a pasar por diversas fases según la concentración de alcohol en la sangre. ¿Listo? Los síntomas, pues siempre va a haber efectos sobre el sistema nervioso central, mareos y vómitos. Y el paciente puede pasar de euforia, es decir, de sentirse bien, de estar alegre. Hay embriaguez que puede culminar en coma, dependiendo de, como les digo, la concentración de alcohol consumido. Y el tratamiento siempre es evitar la deshidratación. Si el paciente puede beber, se tiene que administrar líquido mediante vía enteral, es decir, vía digestiva, y si no pudiera beber, mediante vía parenteral, es decir, endovenoso. Siempre vigilar respiración y controlar, colocarlo siempre en posición lateral para evitar que se ahogue con el propio vómito y consuma de nuevo el tóxico. Por preparados de hierro, bueno, los preparados de hierro son famosos porque son consumidos por los niños que tienen anemia y este consumo de hierro en exceso, por ejemplo, de las grajeas de hierro que a veces no se pusieron de moda, sino que se empezó a fabricar en cantidades mayores cuando se empezó a ver un índice alto de anemia en niños en diferentes regiones del país. El consumo de estas grajeas en grandes cantidades puede matar a un niño menor de 2 años. Entonces, siempre hay que tener cuidado con estas grajeas para la anemia. Las concentraciones de hierro son muy grandes en algunos, para que, pues, supuestamente la lógica es que mientras más hierro, mejor puedes avanzarle el estado de la anemia del paciente, pero no, siempre es que tener un estado progresivo. Los síntomas de los niños, bueno, más que nada en los niños se presenta que consumen muchos preparados de hierro, pues dolor abdominal y diarrea, vómitos de color oscuro, incluso con sangre, palidez y somnolencia. El tratamiento para esos niños es provocar vómito. ¿Listo? Traslado al centro hospitalario y consumo de sustancias quelantes. Las intoxicaciones por aspirina, o también conocido como el ácido acetil salicílico, se da más que nada cuando es en consumo excesivo. Los niños son los más propensos a intoxicarse porque los medicamentos como la aspirina, que uno dice, no, no pasa nada, es un medicamento para el dolor, para calmar el dolor de cabeza, más que nada, lo dejan en lugares en los que los niños tienen alcance, por eso el mal almacenamiento de este medicamento puede causar que los niños lo consuman y pues haya una intoxicación. Los síntomas, como en casi todas las intoxicaciones por vía digestiva, son alteraciones de las vías digestivas, valga la redundancia, dolor abdominal, vómitos, incluso a veces vómitos con sangre, respiración agitada, aumento de la temperatura y sangrados digestivos.
El tratamiento para la intoxicación por aspirina es agua con bicarbonato inmediatamente. ¿Listo? El traslado también. Tienen que tomar en cuenta tanto cuál es el tóxico y cuál es el antídoto que se tiene que recetar al paciente cuando nosotros podamos identificar la fuente de la intoxicación. Por sedantes, lo que más se ve en las personas que tratan de terminar con su vida, ¿no? Y son, o sea, son raras las intoxicaciones por sedantes, a pesar de que muchas personas lo consumen, las personas que tienen insomnio más que nada. Y los síntomas duran entre 24 a 48 horas y la persona raramente muere. Si es que muriera, puede que haya sido por algún consumo de alcohol al mismo momento que haya tomado el sedante. Los síntomas, como el mismo hecho que es un sedante, pues causa somnolencia, apatía e incoordinación muscular. Y también va a causar hipoventilación. El tratamiento es vigilar respiración, tratar de dar café o té para que ese paciente no caiga en más somnolencia y el medicamento de flumazenil. Entonces, vamos viendo, recapitulando de los tóxico antídoto, desde botulínica, pues la toxina antibotulínica. Alcohólica aguda, siempre hidratar. Por preparados de hierro, sustancias quelantes, por aspirina, agua con bicarbonato, por sedantes, flumacenil. Y ahora, continuamos. Por estimulantes del sistema nervioso central, como por ejemplo son la anfetamina, la cocaína, etcétera. Los síntomas que van a ver, ustedes van a ver deshidratación por la excitación, por la estimulación demasiada estimulación del sistema nervioso central, agitación motora y puede, después de que este paciente presente una fase depresiva, porque también los antidepresivos son estimulantes del sistema nervioso central, puede causar coma, ¿ok? El tratamiento, provocar vómito y el traslado. Y por vía circulatoria, finalmente, el traslado siempre es inmediato y dar atención según la manifestación de la intoxicación. Otros intoxicantes, por si que no se lee en la pantalla, son el cianuro, los hipnóticos, que son droga también, o medicamentos específicos como los antihipertensivos, opiáceos, anticoagulantes, heparinas, etc. Prevención de las intoxicaciones. Los productos químicos siempre tienen que guardarse fuera del alcance de los niños. Y no podemos mantener un producto químico en un lugar donde la temperatura no es adecuada de lo que dice, por ejemplo, en el paquete. Entonces siempre tenemos que verificar cómo tenemos que almacenar este producto. No poner los productos en un envase diferente al original porque eso puede causar confusiones y pues puede llevar a un desenlace terrible. Siempre los medicamentos en los botiquines, siempre leer instrucciones del uso, usar aerosoles en lugares ventilados, no podemos usar, por ejemplo, utilizar una pintura en spray en un lugar cerrado porque el paciente puede inhalar este gas de la pintura y puede causar una intoxicación. Siempre usar mascarilla al utilizar pintura, querosene o fumigantes. Lavarse las manos siempre después de utilizar productos químicos. No utilizar productos alimenticios que tengan huecos en las cajas o en el paquete o estén vencidos. Nunca, y se está resaltado incluso con rosado si no se ve, nunca mezclar medicamentos con alcohol. Si están tomando alguna pastilla, algún jarabe, etcétera, y quieren salir a una fiesta o algo así, nunca mezclen con alcohol, ¿ok? Y lo más básico, botar lo vencido y lo podrido. No podemos, o sea, a pesar de que una pastilla diga que se venció hace una semana, puede causar alguna intoxicación. Ahora, vamos a pasar con picaduras y mordeduras. ¿Qué es una picadura? Es una herida punzante producida por insectos, artrópodos y animales marinos. ¿Qué van a hacer estos animales? Pues van a inyectar toxinas que pueden causar tanto una reacción sistémica o local. Va a depender del tipo de animal, por ejemplo, del tipo de artrópodo que nos haya picado, del tipo de insecto que nos haya picado y de la cantidad de tóxico que haya depositado en nuestro organismo. Y eso se van a complicar
por infecciones secundarias de la piel o del tejido celular subcutáneo. Son comunes en la actividad del día al aire libre, como son las picadoras de abeja o de araña. Las más frecuentes son las picaduras de abejas, avispas y mosquitos, y los que tienen aguijón, que son más frecuentes, son las de las abejas, avispas, avispones y mamangabas. Ahora vamos a ver la diferencia entre abeja y avispa, la picadura de entre estas dos, porque la de picadura de avispa es un poco más complicada. La abeja tiene un cuerpo más grueso y más peludo. No es de lo que normalmente nosotros vemos que son amarillas con negro. No, las abejas no son así. Las abejas tienen un color anaranjado, casi marrón con negro. Y el aguijón es pequeño, el de la abeja. Y normalmente ellas mueren cuando pican a la persona. En cambio, la avispa tiene un cuerpo más estilizado, tiene como una cintura más estilizada que la abeja, que es más como una circunferencia. La avispa tiene un color amarillo y negro, esto sí se caracteriza por tener rayas amarillas y negras, y tiene un aguijón liso que puede picar varias veces. Incluso se puede quedar el aguijón en nuestra piel. Las características de la picadura de abeja es que son leves, pero causan dolores intensos o una pápula, es decir, como ya la habíamos visto en inyectables, causa como, como un pequeño bultito. El aguijón queda clavado en la piel y puede producir edema y prurito por algunos días, es decir, que se va a hinchar, va a picar, pero de ahí va a pasar. Vamos a hacer zoom. La reacción alérgica, si nos pica una sola vez la abeja, pues va a haber una reacción local. Por ejemplo, si nos pica en el brazo, solamente se va a notar ahí. Si nos pica en la pierna, solo se va a notar ahí. La segunda picadura puede provocar una reacción alérgica o expandirse a un área mayor. Y la tercera picadura puede causar incluso hasta un shock anafiláctico. Eso porque hay una mayor cantidad de tóxico. Las complicaciones es que siempre hay que tomar en cuenta que cuando son muchas picaduras y si son en la cara y el cuello puede ser peligroso. Si la víctima es un recién nacido, es un niño o un anciano. Y si la persona es hipersensible al tóxico inoculado, es decir, si por ejemplo es alérgica al tóxico de las abejas. El tratamiento siempre tratar de retirar el aguijón sin comprimirlo, es decir, para no exprimir el tóxico. Limpiar con agua y jabón y aplicar hielo sobre la zona y siempre tener en alerta por alguna posibilidad de otra reacción alérgica. La picadura de avispa es más agresiva, más peligrosa. Estas pueden picar varias veces sin perder el aguijón y la toxina produce efectos más severos. La reacción local va a producir enrojecimiento y edema en mayores áreas. Y el tratamiento va a ser limpieza con agua tibia e incluso con hielo y un anestésico local. Los signos de compromiso sistémico, es decir, que si puede causar un shock anafiláctico, tenemos que trasladar al paciente. Por el mismo hecho que la toxina de la avispa es mucho más letal, se podría decir. La prevención de las picaduras de insectos es que más que nada en la época de calor se ven bastantes estos tipos de casos. Así que si beben algo azucarado, siempre comprobar que no hay abejas o avispas cerca. Si una abeja o una avispa se posa en ustedes, nunca les espanten, porque eso va a hacer que esa abeja o esa avispa los pique. Perdón, chicos. Si van a utilizar ropa que han tenido en el suelo por mucho tiempo, pues siempre sacudirla porque puede haber dentro una avispa, una abeja o un mosquito, etcétera. Siempre advertir a los niños que no jueguen con los panales o los nidos de estos mosquitos, de esos insectos. Y cuando estén en el campo, utilizar colores no llamativos y no utilizar perfumes para evitar atraer a los insectos. En el caso de picaduras de arácnidos, tenemos, por ejemplo, primero el escorpión. Sus características que son picaduras dolorosas, en su mayoría son inofensivas y de las 1500 especies que hay, solamente son 30 las que causan algún efecto en nosotros. Es más grave en niños, ancianos y mascotas. En reacciones sistémicas, pues los niños van a presentar un dolor intenso, contracción muscular,
babear y sudoración. Y siempre hay que llevarlos al centro asistencial si han sido picados por algún escorpión. Una reacción local, pues la mayoría de síntomas no graves, pues va a haber dolor y ardor. Puede haber parestesias, presentándose con hormigueo y quemazón, y no va a haber un enrojecimiento o algún edema, no se va a hinchar. El tratamiento es siempre lavar y enjuagar con agua tibia, aplicar hielo y antihistamínicos para reducir la respuesta alérgica. Y en el caso de que haya sido un niño mordido por no picado por algún escorpión, siempre hay que trasladarlos al hospital. A ver, en el caso de las arañas, vamos a ver dos tipos de arañas. La araña de casa, la llamada la Loxoceles laeta, y la viuda negra, que es un poco más letal. En general, las características de las picaduras de arañas, los síntomas son leves y no requieren tratamiento en su generalidad, la mayoría de las arañas, y de las 50.000 especies que hay, solamente 24 son peligrosas. Ahora sí, vamos a ver lo que es la Loxoceles laeta, que como les digo es la típica araña de casa, que solo muerde cuando se ve atrapada y cuando se siente amenazada. Va a presentar una actividad citotóxica, es decir, que va a presentar daño a nivel del endotelial de los glóbulos rojos. Incluso puede causar una necrosis tubular aguda. Si nosotros hemos picados por por una de estas arañas, pues en el caso de que sea un tóxico en cantidades grandes, podemos presentar signos de insuficiencia cardíaca, congestión y edema pulmonar. Un caso muy avanzado. Y si es que hay una actividad neurotóxica, pues paros en superficies neuronales. Ahora, en el caso de la famosa viuda negra, las características es que la persona no va a sentir la mordedura, pero van a aparecer dos puntos en el área donde se la haya picado. El dolor localizado va a ser intenso y van a haber calambres, rigidez abdominal por dolor, dificultad para respirar, y este puede incluso llegar hasta causar shock. Los primeros auxilios es lavar la herida, aplicar compresas frías, inmovilización de la zona afectada y atender los signos del shock. Prevención de picaduras de araña es que al estar en zonas habitadas por arañas, escorpiones, siempre tenemos que sacudir la ropa, el mismo que cuando estemos en contacto con abejas o avispas. Y siempre tener cuidado al entrar a depósitos húmedos o desiertos. Ahí es donde se encuentran en su mayoría las arañas. Ahora vamos con mordeduras. Su definición es que las mordeduras son heridas penetrantes, con laceración o desgarro de los tejidos. Ya vimos en el caso de heridas, una herida por mordedura. Y son causadas por los dientes de algún animal. Las más conocidas, pues la mordedura de perro. Es una herida infectada porque tiene presencia de bacterias de la boca del animal. La gravedad va a depender de qué animal te mordió, el tamaño de este animal, la fortaleza y la agresividad con la que ha mordido. La más famosa, como les decía, la mordedura de perro. Va a depender del tamaño del perro y si usualmente son punzopenetrantes, pero pueden producir algún desgarro. Es decir, que solamente, en su mayoría, solamente se ve cuando te ha mordido el perro. No se va a ver cómo se cae la piel, pero si el perro es muchísimo más grande, tiene una muchísima mayor fuerza, puede causar un desgarro hasta el tejido celular subcutáneo. Y obviamente en su mayoría las bocas de los perros están contaminadas, por lo tanto el riesgo de infección es mayor. Y los primeros auxilios, en el caso de las mordeduras de perro, es que siempre hay que limpiar la herida con mucha agua y jabón, controlar la hemorragia, secar y cubrir la herida, y nunca suturar si es que es una herida contaminada. Las mordeduras de serpientes, que también son bastante comunes, afectan en su mayoría las extremidades. Los síntomas van a depender de la cantidad, la potencia y la naturaleza del veneno, así como también de la especie de serpiente que haya mordido. Lo que caracteriza a las mordeduras de serpientes es que solamente el 5% de estas van a provocar la muerte. La gravedad va a aumentar cuando la serpiente es más grande y más joven, cuando las mordeduras son en la cara, en el tronco o en algún vaso sanguíneo importante de gran calibre,
cuando es una mordedura en un niño o un anciano. Los síntomas es que vamos a ver marcas de dientes como dos punciones. Estos van a causar dolor e inflamación. Algunas toman un color intenso y se inflaman, causando lo llamado gangrena. Náuseas, mareos, vómitos, hormigueo, incluso parálisis de la zona, dificultad respiratoria y sangrados también. Los primeros auxilios es alejar a la víctima de la zona para evitar que la serpiente siga mordiendo. La víctima siempre tiene que estar en reposo, desinfectar con povidona ayudada. Nunca, por ejemplo, chupar el veneno porque yo he visto muchas personas que cuando de repente se hacen una herida o alguien los ha picado, siempre tratan de absorber la sangre, no sé por qué lo hacen, pero es peligroso, ¿listo? Y no hacer incisiones en la herida porque el veneno va a penetrar más fácil a la piel. Aquí vienen las preguntas sobre intoxicaciones porque las otras tres son de desastres. Ahora, si me pueden ayudar respondiendo. Se provoca vómitos en los siguientes casos de intoxicación. Aliento a queroseno o gasolina si está inconsciente o convulsionando, más de 2 horas de haber ingerido el tóxico, quemaduras en la cavidad oral o ninguna de las anteriores. ¿Alguien que me pueda decir la respuesta, chicos? Ujú. Recuerden ese cuadrito que les había puesto que decía no provocar vómito en caso de. Ahora vamos a regresar. Vamos a agilizar porque nos falta todavía un tema. Ya. Evitar provocar vómitos si hay quemaduras en la vía en boca, aliento a queroseno y gasolina derivados, y instrucciones de producto que indiquen que no tenemos que provocar vómito, inconsciente o presenta convulsiones y más de 2 horas de ingesta del tóxico. Entonces, si en la pregunta nos están poniendo todas las que no tenemos que provocar vómito, entonces la respuesta sería ninguna de las anteriores. ¿Listo, chicos? Nunca en estas. Uy, aquí no está uy, no está la pregunta. Voy a... Mm, ya, la pregunta es, marca la relación tóxico-antídoto. Era aspirina, antibotulínico, preparado de hierro y agua con bicarbonato. Bien. Sedantes, flumacenil, botulínica, atropina y monóxido de carbono, naloxona. De esas opciones, ¿cuál es la correcta, la relación correcta de antídoto, de tóxico a antídoto? ¿Alguien que me pueda decir, chicos? Sepa rápido. Ya sabemos que la antibotulínica es con por el botulismo, entonces no es esto. Preparados de hierro, pues no es con agua con bicarbonato. Aspirina es agua con bicarbonato. Sedantes y fluoxamina sería la respuesta. ¿Ok? La botulínica siempre con antibotulínico y el monóxido de carbono, pues su antídoto no tiene. Bueno, no es que no tenga, sino que como es por inhalación, no es por vía digestiva. Entonces no hay un antídoto por vía digestiva que lo pueda inhibir o algo así. Ahora sí, en el siguiente tema, que es desastres, ya vemos el contenido, así que vamos a pasar de frente nomás. Como introducción tenemos que en los últimos 20 años los desastres han causado tres em, daños altos, que son en mortalidad, en incidencia y en economía. En mortalidad es que mediante los desastres aproximadamente se pierde vidas de 30.000 personas por año. Y en los últimos 20 años, pues 4 millones de personas han muerto por desastres naturales, en su mayoría.
incidencias que afectan aproximadamente, por lo menos, 800 millones de personas alrededor del mundo, solamente aquí. Y la economía es que por más de 50.000 millones de dólares en daños, tanto en medio urbano como rural, se ha perdido para poder restaurar estas zonas. Vamos a ver la diferencia entre emergencia y desastre. La emergencia es un evento inesperado que ocurre tanto por una combinación de factores conocidos como unos factores naturales. La emergencia no va a superar la capacidad de la comunidad para responder, es decir, que una emergencia no se nos puede salir, o sea, em, no se nos va a salir de las manos para la respuesta ante la emergencia. Nosotros podemos manejar una emergencia. En cambio, un desastre es un evento en el cual puede ser causado por forma natural o por el humano que va a provocar daños graves, en el cual nosotros no obtenemos un efecto tan potente que pueda contrarrestar los daños que ha causado este desastre. Entonces la comunidad afectada no puede recuperarse por sí misma, necesita ayuda de demasiadas fuentes externas para poder restaurar todo lo que ha sido dañado por el desastre. Los desastres se clasifican en desastres naturales y en desastres tecnológicos. Los naturales es causado, pues como lo dice su nombre, por la naturaleza y suceden cuando el problema social o económico es detonado por un fenómeno de la naturaleza porque excede la capacidad de respuesta. Como por ejemplo tenemos los terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, las tormentas, ¿cómo se llama? Los huracanes, etcétera. Y un desastre tecnológico es una situación que va a resultar de un accidente que tenga que ver con sustancias químicas peligrosas o equipos peligrosos como son incendios, explosiones, derrame de sustancias químicas y la misma contaminación ambiental. Aquí tenemos una imagen de tipos de desastres naturales según su origen. Si son interior a la Tierra, pues son volcanes o terremotos. Si son en la superficie continental, tenemos lo que son los desprendimientos y deslizamientos. Y si son causados por agentes atmosféricos, tenemos huracanes, inundaciones, sequías y olas térmicas. Vamos a empezar con los terremotos, que son movimientos que van a, eh, movimientos de acumulación de energía que se van a liberar en ondas que sacuden la Tierra. Movimientos en sí, los terremotos son movimientos de las placas tectónicas. En el caso del Perú, son las placas de Nazca. Y las consecuencias es que su deslizamiento, el movimiento de las placas tectónicas va a causar que piedras y tierras desciendan por las montañas. El terremoto se puede medir en varias escalas. Las que vamos a presentar es la escala de Richter y la escala de Mercalli. La escala de Richter va a representar tanto la energía liberada y se va a basar en un registro sismógrafo, a comparación de la escala de Mercalli, que más que nada es por una percepción personal. Cada punto de aumento es un aumento 10 o más veces mayor de la magnitud de onda. La energía liberada aumenta 32 veces y, por ejemplo, la magnitud de 4, por ejemplo, si hay un temblor de magnitud 2 y hay un temblor de magnitud 4, no es que sea el doble, sino que es 100 veces mayor a lo que ha sido un temblor de magnitud 2. Y aquí tenemos un cuadrito y lo pueden revisar después. Y como les decía, la escala de Mercalli se va a basar en tanto el efecto producido y cómo las personas han percibido esta sensación. Va tanto a depender de la energía, de la distancia de la falla de donde se produjo el terremoto, la forma en cómo llegan las ondas y cómo las personas sintieron este terremoto. Aquí se califica del 1 al 12 y en la anterior se califica de menos de 3.5 hasta 8 o incluso más. Y como ven acá los ítems son más que nada por cómo nosotros hemos visto, cómo nosotros podemos percibir que ha sucedido el terremoto. Ahora, los huracanes son vientos que van a sobrepasar los 24 kilómetros por hora y la interacción entre aire caliente y húmedo del Océano Pacífico más aire frío. Los tsunamis es cuando el suelo del océano en un borde de la placa se eleva o desciende de pronto y esto puede ser causado por terremotos.
lo que la elevación del suelo del océano puede causar el desplazamiento del agua y va a lanzar, se va a lanzar en forma de olas que son muchísimo mayores a las olas normales que pueden convertirse en un tsunami. El 80% de los tsunamis son en el Océano Pacífico, a lo llamado el cinturón de fuego. Perdón, chicos. Ahora, continuemos con las erupciones volcánicas. La consecuencia de aumento de la temperatura en el magma. Su violencia se va a relacionar con la acidez de la lava y con la riqueza de gases químicos del mismo entorno. Los derrumbes son movimientos descendentes del suelo, de las rocas y materiales orgánicos bajo el efecto de la gravedad, como por ejemplo la caída de franja de terreno por pérdida de estabilidad. Esas van a llegar hasta chocar con una superficie plana. Las tormentas se forman debido a una combinación de factores atmosféricos en los cuales van a estar involucrados tanto el calor, humedad y movimientos del aire. Pueden estar acompañadas de vientos fuertes, lluvia, nieve, granizo, etcétera. Los aluts se presentan cuando las capas de nieve caen em, como si estuvieran cayendo por un tobogán. Entonces, cuando están inestables, estas van deslizándose hasta llegar a una superficie plana también, ¿no? Es en el caso de la nieve. Y los huaicos se van a formar cuando las lluvias en cantidades intensas van a saturar el suelo de las montañas, por ejemplo, que va a causar un desprendimiento, es decir, que la fuerza de la lluvia es mayor a la fuerza de esta montaña que ejerce contra sus piedras, tierra, etcétera, y va a causar un descenso de toda esa masa que trae rocas, agua, tierra, etcétera. En el caso de desastres naturales por fenómenos hidrológicos, tenemos inundaciones, sequías y heladas. Las inundaciones pues son originadas por lluvias o deshielos van a causar van a tener como consecuencia la perturbación de la economía agrícola, porque el agua va a arrastrar con casi toda la capa fértil y va a contaminar todo por ejemplo, los cultivos que tienen esas personas que viven más que nada en esos lugares en los donde pueden plantar en grandes cantidades. Las sequías es la falta de agua, tanto por el calor o por el calor que va a causar un desgasto de los ríos y por agotamiento de napas freáticas. Y un caso que se presentó de una sequía grande, una sequía mayor, fue en Sahel, en 1969-1973, en el que más de 200.000 personas murieron de hambre por las sequías. Y las heladas son un descenso de la temperatura a punto de la congelación del agua. Estas van a tener consecuencias que van a dañar la flora y la fauna, que esas no van a poder crecer, no, en el caso de la flora no va a poder crecer en condiciones necesarias. Ahora vamos a ver lo que son situaciones vulnerables, riesgo, amenaza y vulnerabilidad. ¿Qué se refiere con situación vulnerable? Es cuando una persona está propensa a sufrir un daño en el caso de un desastre. Vamos a ver tres situaciones vulnerables. Cuando gente ha poblado terrenos que no son aptos para las viviendas, como por ejemplo cuando construyen casas en lugares donde están muy húmedo el suelo, no va a haber un buen cimiento para la casa, o donde normalmente se sabe que hay muchos huaicos, hay muchas avalanchas, la gente construye casas ahí, entonces los convierte en una persona en situación vulnerable. Cuando las construcciones son sin buena base o cimiento, es decir, que está hecha de material inapropiado y sin resistencia, o cuando las personas no pueden satisfacer sus necesidades por baja estabilidad económica, faltas de ingresos o ingresos insuficientes. ¿Cuándo puede ocurrir un desastre? Tenemos tres factores que mediante una fórmula vamos a poder determinar
la ocurrencia de un desastre. Primero, el riesgo. Es una probabilidad de que una amenaza cause un impacto negativo en personas, bienes o en el medio ambiente. Es una probabilidad. La amenaza es un evento que puede causar daño y puede ser natural o provocada por el hombre. Es un evento externo. En cambio, la vulnerabilidad es un riesgo interno de una persona frente a una amenaza. Entonces, el riesgo entre mayor amenaza haya o mayor vulnerabilidad haya va a ser mayor. Por lo tanto, la fórmula de los desastres es que mientras mayor sea la amenaza o la vulnerabilidad, mayor es el riesgo. Es decir, que el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Es una em, relación directamente proporcional. Ahora veamos el ciclo del desastre. Tenemos un antes, durante y después. Antes del desastre tenemos lo que son la prevención, mitigación, preparación y alerta, en ese orden. La prevención, pues como lo dice su nombre, es para reducir y más que nada prevenir, como lo dice, para la redundancia, para evitar que esos fenómenos naturales causen un mayor efecto en la población o que estos resulten en algún desastre. Es decir, que se va a intervenir la amenaza hasta eliminar el riesgo. La mitigación va a ser el resultado de la intervención dirigida a reducir riesgos, es decir, de lo anterior. La mitigación no va a eliminar el riesgo. La prevención sí puede eliminar el riesgo, pero la mitigación no, porque ya estamos un paso más atrás, o más adelante, perdón. La preparación son medidas y acciones que se utilizan para reducir el mínimo, al mínimo la pérdida de vidas, mediante capacitaciones, mediante stock de medicamentos, mediante stock de alimentos también. Es la típica que nos dicen cuando hay un terremoto, o para prevenir un terremoto siempre tenemos que nosotros, o prevenir daños después de un terremoto, tenemos nosotros que poner una mochila con alimentos no perecibles como agua, atún, galletas de soda, etcétera, ¿no? Algo así. Y alerta es un estado declarado con el fin de tomar precauciones frente a un desastre, porque puede ocurrir. ¿Listo? El durante siempre tiene que haber una respuesta frente al desastre. Es decir, que vamos a nosotros a tomar acciones que tienen como objetivo salvar vidas, reducir sufrimiento y disminuir pérdidas en propiedades, porque son lo que hemos visto al inicio de la introducción, que es lo que más em, sufre la gente, que pierde mucho económicamente en tanto restaurar luego del desastre sus casas o sus trabajos agrícolas, etcétera. Y el después, pues vamos a ver, dando rehabilitación y reconstrucción. Rehabilitación, recuperar a corto plazo los servicios básicos, inicio de reparación de daños físicos, sociales y económicos. Y la reconstrucción es que va a ser una reparación de medio a largo plazo de los tres factores anteriormente mencionados para que las personas puedan tener un nivel de desarrollo igual o superior de antes del evento. Ahora sí, lo más importante de la clase de desastres, bueno, no es que lo demás no sea importante, sino que es lo más resaltante de la clase de hoy, que es el triaje. Vamos a ver dos tipos de triaje, que es el triaje short y el start. Bueno, creo que también hay otros tipos de triaje en la clase, pero los más importantes, los más resaltantes son short y start. El triaje, como ya lo habíamos visto antes, es un método de clasificación en este caso en un desastre. Un método de clasificación de pacientes, tanto por edad, probabilidad de sobrevida y padecimientos concomitantes. Este debe darse por médicos con una mayor experiencia clínica, porque tienen que reconocer en qué momento, a qué paciente se le tiene que poner cada color, porque esas son clasificaciones por colores. Ahora, vamos a ver primero el triaje del short, que son, pues son siglas de sale caminando, habla sin dificultad, obedece órdenes sencillas, respira y tapona hemorragias. Ahora vamos a
hacerle zoom. Eso. Si el paciente sale caminando, se clasifica como verde. ¿Listo? Si camina, verde. Si no camina, pues continuamos con el otro color. Si habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas, se le califica como amarillo. Si hace las dos, si no hace alguna de ellas, ya no se puede calificar como amarillo, tiene que pasar a calificarse como el otro color. Si este paciente respira, es rojo. Y también si tiene signos de circulación, también es rojo. Si respira o si tiene signos de circulación, es rojo. Y si no respira y si no tiene signos de circulación, es negro. El negro es casi ya, podría determinarse que este paciente está a punto de morir. ¿Ok? El short es un poco más, tiene menos pasos que el start, pero ambos son bastante importantes para desastres, los dos. Ahora, otro tipo de triaje es por niveles. Este se va a dividir en tres niveles, uno, dos y tres. En el nivel uno se va a dar una evaluación diagnóstica inicial de todos los lesionados. Va a haber un auxilio inmediato de los casos que tienen mayor compromiso de vida. Y pues va a haber la clasificación de acuerdo a las lesiones y se va a trasladar al módulo de estabilización más cercano. En el módulo de estabilización empieza el nivel 2. Se va de nuevo a revisar prioridad de los lesionados, se los va a estabilizar según la gravedad de la lesión y se les va a trasladar a unidades hospitalarias dependiendo de la lesión que haya sufrido. Se va a tener un registro. En el hospital, que ya se trasladaron a los hospitales, se revisa de nuevo la prioridad de estos pacientes, se les brinda tratamiento y si es que es necesario se utilizan los quirófanos, rayos X, etcétera. Y se van a seguir trasladando según la complejidad de las lesiones. Así que el nivel uno es en el lugar del desastre, en el nivel 2 es en el módulo de estabilización, que es un lugar seguro fuera del desastre, y en el hospital, pues, luego del traslado. Los tipos de triaje por prioridad, eh, vamos a ver cuatro. Aquí no se va a calificar primero por el verde y al final el negro, sino primero empezamos con el rojo. La prioridad uno es cuando hay una emergencia súbita externa. Se califica como rojo. Una urgencia mayor, es decir, prioridad 2, se califica como amarillo. Una urgencia menor o prioridad 3 se califica como verde y una prioridad 4, que es la muerte súbita, se califica como negro. Una urgencia menor puede ser una herida que, una herida cerrada, bueno, no tanto una herida cerrada, sino una fractura interna. En urgencia mayor, pues una fractura abierta, por ejemplo, una exposición del hueso. ¿Ok? Creo que tengo un cuadro de cada de estos, los voy a buscar para enviárselos. Los tipos de triaje por código internacional es, si el paciente está estable, pues se califica como verde. Si el paciente puede esperar una atención médica, se califica como amarillo. Si el paciente tiene una lesión aguda, se califica como negro. Y si el paciente está, no, perdón, si él tiene una lesión aguda, se califica como rojo. Y si el paciente está muerto, se califica como negro. Esto es un poco más largo, el START. ¿Listo? Tenemos el tipo de triaje por su ubicación, que es prehospitalario y hospitalario. El prehospitalario es el START. ¿Listo? Tiene 7 pasos. Un poco largo, más largo que el short, pero es bastante de bastante ayuda. El primer paso es, si es que vemos personas que puedan caminar, es verde. O sea, esas personas no necesitan una atención inmediata. Y se les pide a estas personas que nos ayuden a poder trasladar a los demás pacientes. Hay que separar al grupo de las personas. En el segundo paso, separamos al grupo de las personas que no caminan. Es decir, los llevamos a un solo lugar de personas que no caminan para poder evaluar respiración
y circulación. El tercer paso es evaluar si es que el paciente no respira para reconocer los que son de color negro. Así que si no respira, ya es calificado como color negro. El cuarto paso es que si está obstruida la vía aérea, así que no puede respirar por una obstrucción, es color rojo. Y ahí en estos casos ya pues tenemos que desobstruir la vía aérea, lo hemos visto en el ABC. El quinto paso es que si esta persona respira, hay que evaluar la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria es mayor a 30, es calificado como rojo. En el sexto paso, si la frecuencia respiratoria es menor a 30, se evalúa la circulación. Si el pulso es mayor a 100 y el llenado capilar es mayor a 2 segundos, se califica como rojo, a pesar de que la frecuencia respiratoria es menor a 30. Igual se califica como rojo. Y el séptimo paso es evaluar de nuevo el pulso, o sea, es la respiración menor a 30. Evaluar el pulso menor a 100 y un llenado capilar de menos de 2 segundos. A esos se les califica con amarillo. Y también tenemos que evaluar el estado de conciencia. Si el paciente tiene un trastorno de conciencia, se evalúa como rojo. Este es un poco más complejo, pero me faltó negro. Si es que no respira, color negro. Y ahora, con el triaje hospitalario, porque como les digo, el triaje no basta con solamente una ronda de triaje, o tiene que ser varias rondas para poder verificar si es que el paramédico anterior ha hecho un buen trabajo, si es que ha podido clasificar correctamente a los pacientes. Los pacientes que están clasificados como rojo, que llegan al hospital normalmente se les pone como un photocheck con el color específico, se requiere que se les atienda de inmediato y comprende a las víctimas con qué. Pacientes con shock, que tienen disnea, que vienen con un trauma encefalocraniano, que tienen una hemorragia masiva, con un Glasgow de 4 u 8 o por intoxicación por inhalación. En el caso del color amarillo, requieren una vigilancia directa, pero no una vigilancia total al 100%, no a cada rato se puede decir. Personas en riesgo de shock, personas que tienen fracturas abiertas, quemaduras severas, inconsciencias, dolor torácico y un Glasgow de 9 a 13. Y las personas que llegan al hospital para poder verificar de repente si tienen alguna otra lesión, que son color verde, pueden esperar o incluso no requieren tratamiento algunos. Se puede, se presentan con fracturas menores, con heridas y quemaduras menores de primer grado. En el caso de que alguna persona haya estado embarazada, pues va a tener un trabajo de parto normal o lesión medular lumbar. Y ahora, los que más brillan en lo que son el trabajo de desastres son la Brigada de Defensa Civil. Es una población que actúa en el caso de desastre. ¿Qué perfil tiene que tener un brigadista de defensa civil? Tiene que gozar de buena salud, tiene que tener ese espíritu de poder, de querer ayudar a las personas en los desastres, no tener antecedentes policiales, estar consciente de que es un voluntariado porque esas personas no les pagan, al igual que los bomberos, que tienen una vocación grande que les permite ayudar a las personas. Tienen que tener entre 16 a 40 años, una disponibilidad 24/7 y ser respetuoso y disciplinado. Hay tres tipos de brigadas: la de evacuación, primeros auxilios y de seguridad contra incendios. Como le dice su nombre, los de evacuaciones que van a reconocer zonas de peligro, van a reconocer zonas seguras, también van a poder ayudar a las personas a liberarse del desastre, van a ayudar a salir. Los de primeros auxilios van a organizar botiquines, van a brindar atención médica y van a también a clasificar a los pacientes. Y los de seguridad y contra incendios pues reciben instrucciones de eh, cómo manejar frente a un desastre tecnológico como un incendio. Y aquí vienen las últimas tres preguntas. Dice, realizar el triaje START para un paciente que tiene exposición de masa encefálica con ventilación agónica y sin pulso palpable. ¿Qué color se le podría poner a este paciente? ¿Amarillo, negro, verde, rojo o con esa información no se puede determinar
¿Qué color está presente este paciente? ¿Alguien sabe, chicos? Disculpa, no te puedo escuchar bien. ¿Qué? ¿Puedes repetir lo que dijiste? Amarillo. Ya, a ver, amarillo, negro, además da Mm, otro color, Negro. Rojo. negro o rojo. Ya, a ver, amarillo, negro o rojo. Verde claramente no es. Ok. Nos dice que no tiene pulso. Vamos a regresar al start. Creo que sí es rojo. Para que el paciente esté clasificado con el color amarillo, pues tiene que tener un pulso de menos de 100, un daño capilar de menos de 2 segundos, tiene que tener un buen estado de conciencia. Entonces no se podría calificar como amarillo porque nos está diciendo que el paciente no tiene pulso. Entonces, no tiene pulso, tiene exposición de masa encefálica, es decir, que algún hueso del cráneo ha sido totalmente destruido, que se puede ver cerebro o cerebelo, etcétera. Entonces, es una gran fuente de infección que puede llevar a un shock terrible. Entonces, no hay pulso, tiene exposición de masa encefálica, puede causar una muerte segura. Entonces, el color que se le clasificaría a este paciente sería de color negro. ¿Listo? Verde definitivamente no es. Y rojo, pues se clasificaría si es que el paciente también pudiera respirar. Nos dice que tiene una ventilación agónica, es decir, casi no puede respirar. Sobre el triaje en desastres, marcar lo incorrecto. El triaje short no es útil en desastres. Si puede caminar es verde. Si no hay respiración ni signos de circulación es negro. Si puede hablar y responder órdenes sencillas es amarillo. Si respira o tiene circulación es rojo. ¿Cuál es la respuesta correcta en este caso, chicos? Este es sobre short en general, o sea, sobre el triaje short. Vamos a regresar. Bueno, la respuesta es que el triaje short es bastante útil en desastres. Esa es la respuesta, o sea, correcta referente a que sí es útil. Si puede caminar es verde, eso es correcto. Nos están pidiendo que marquemos lo incorrecto, entonces eso no es hueso. Recordar que short es sale caminando, habla sin dificultad, obedece órdenes sencillas. Uy, respira, taponar en ojos. Entonces, teníamos que si salía caminando, definitivamente era verde. Si es que no puede caminar, se pasa al siguiente color, es amarillo. Si habla y responde órdenes sencillas, o sea, si hace los dos, es amarillo. Si no hace ninguno de los dos, se pasa al siguiente color. Es decir, que vamos a evaluar respiración y circulación. Entonces, si respira o si tiene circulación, se califica como rojo. Si no respira y no tiene circulación, se califica como negro. Entonces, todo esto está correcto, pero no están pidiendo lo incorrecto. Entonces, el triaje short no es útil en el desastres, esto es lo incorrecto, porque es bastante útil. ¿Ok? Ahora sí. Un paramédico llega a la escena de un accidente masivo, encuentra a una paciente de 30 años que está consciente, pero en estado de shock. Sus signos vitales son frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, pulso débil y rápido, y no responde a preguntas simples. Según la escala SHORT, ¿a qué categoría de triaje debería asignarse esta paciente? ¿Alguien que me pueda decir mientras yo voy apuntando los?
los datos que nos da el lema. Amarillo. Ya, a ver, amarillo. ¿Alguien más quiera participar, chicos? A ver, nos dice que hay una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, es decir, que respira. Tiene pulso débil y rápido, o sea, tiene signos de circulación, pero no responde a preguntas simples. Vamos a regresar a la imagen de shot. Entonces, no camina, por tanto no es verde. Nos dice que no responde preguntas simples, es decir, que no obedece órdenes sencillas y no puede hablar sin dificultad. Es decir, que no podría ser amarillo, ¿ok? Que no puede obedecer órdenes sencillas. Entonces, pasamos al siguiente y nos dice que tiene una respiración de mayor a 30 respiraciones por minuto, por lo tanto, sí respira. Entonces, lo calificamos como rojo, ¿ok? Entonces, la respuesta sería rojo. ¿Listo? Listo, chicos. He podido terminar la clase lo más rápido posible porque eran temas largos. Les voy a enviar el post-test para que lo llenen. ¿Tienen alguna pregunta sobre alguna... ¿Tienen alguna duda sobre alguna pregunta del post-test? Me avisan y yo les ayudo.
Listo, chicos, si ya llenaron su post-test, ya pueden ir retirándose. Les agradezco por asistir a la asesoría. Gracias.